662 más o menos. Ok, déjenme ver entonces. 62, ¿verdad? ¿Me dices? Aún así nos quedamos en las 60. Ok, en las 60. Bueno, vamos a avanzar. Aquí, 61 dice, el Tratado de Versalles impuso a Alemania. Ese Tratado de Versalles les acababa de decir yo en una de las preguntas anteriores que había integrado. Y miren, por ejemplo, aquí viene la reducción del ejército a solo 400,000 hombres. Y aquí está erróneo porque solo eran 100,000 hombres. La devolución a Italia de Alsacia y Lorena sí es correcto, pero en realidad lo que engloba es el inciso C, sus colonias conquistadas serían entregadas a los países vencedores. No solo Alsacia y Lorena, sino todas las conquistas que había tenido en ese momento Alemania tenían que ser devueltas. Evidentemente, en ese Tratado de Versalles se les impone el pago de todos los gastos generados por la guerra de todos los países. Es una deuda que, por cierto, Alemania terminó de pagar en 2010. Creo 2010, sí, en 2010 apenas acaba de terminar de pagar esa deuda a Alemania. Y bueno, pues esas fueron las condiciones del Tratado de Versalles que les platicaba yo, que es el nombre parecido con la Paz de Versalles, que es con la que se firma la independencia de Estados Unidos. En la pregunta número 62, dice, Polonia y Finlandia surgieron como países después de la Primera Guerra Mundial. ¿A qué países pertenecían? Polonia y Finlandia. Estos países probablemente no lo ubiquen en el mapa. Voy a ponerlo aquí. Esto es para que lo puedan ver. Finlandia, a ver si los alcanzamos a ver en el mapa. Polonia y Finlandia. A ver, creo que aquí pudiera verse un poquito. Pero se ve muy chiquitito. Si no, me sigo. Sí, está muy, muy chiquitito. Bueno, Polonia y Finlandia son dos países que pertenecieron a Rusia. Anótenlo por ahí, por favor. Pertenecieron a Rusia, Polonia y Finlandia. Por eso es que en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade Polonia, los rusos son los primeros que están en contra de ese movimiento. Entonces, la pregunta 62, Polonia pertenece y Finlandia perteneció a Rusia. 63, voy a ponerlo más grande para que lo puedan ver mejor. Después de la Primera Guerra Mundial, el país que se erigió como primera potencia mundial fue, ¿quién? ¿Quién fue saben? Aquí es muy fácil. ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos. Perfecto. 64. Después de la Primera Guerra Mundial, país que se expandió en nuevos territorios y amplió su mercado en Asia. ¿Recuerdan que hubo un país que apoyó a la Triple Entente? ¿Se acuerdan cuál era? Rusia. No. ¿Japón? Bueno, exacto, Japón. Y aquí es importantísimo esto que dice aquí, se expandió a nuevos territorios y amplió sus mercados en Asia. Entonces, la Primera Guerra Mundial benefició a Japón en ese aspecto. Ellos fueron los que ampliaron los territorios y los mercados en Asia después de la Primera Guerra Mundial. Ya saben cómo les fue en la Segunda Guerra Mundial, pero en la Primera Guerra Mundial ellos extendieron sus territorios y ampliaron sus mercados en Asia. Aquí dice, la Asamblea Legislativa creada en Rusia después de la renuncia del zar Nicolás II en el siglo XX se integró por esta Asamblea Legislativa, hagan de cuenta que es la Cámara de Diputados y Senadores, nada más que en ruso, ¿no? En ruso se llamó eso los soviets y la Duma. Hagan de cuenta que es como si fuera la Cámara de Diputados y de Senadores.
Y los que pelearon fueron dos clases sociales, los bolcheviques y los mencheviques. Pero la Asamblea Legislativa estuvo integrada por los soviets y la Duma. ¿Sale? Pregunta número 65. El inciso B es la respuesta correcta. 66. Fue líder del partido bolchevique en Rusia en el siglo XX. Carlos Marx, no. ¿Por qué? Porque habla del socialismo. Bueno, de hecho, habla del comunismo. Todos los países tenían que tener estas características que yo les platicaba en el socialismo, de que las fábricas pertenecieran al Estado, que el Estado iba a repartir estos bienes y estos servicios a las personas, que les iba a procurar tener una casa, la salud, etcétera, etcétera. Y esto lo dice Carlos Marx. Estos son los regímenes con los que se identifican Cuba, Rusia, Corea del Norte, Vietnam, etcétera. Alejandro Kerensky, pues es un ruso, no, pero no fue líder del partido bolchevique. De hecho, este personaje que fue líder de el partido bolchevique, era un personaje de personalidad muy, muy, muy dura. Entonces, lo que ustedes nunca deben de olvidar es que Lenin fue el líder del partido bolchevique en Rusia en el siglo XX. Aquí lo tienen de este lado, Lenin. Y este señor León Trotsky, pues también andaba en el asunto de la escisión en ese entonces en Rusia. Viene como refugiado político a México y lo matan aquí. León Trotsky es el que refugian en la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo, y pues lo matan aquí en México, a León Trotsky. José Stalin es también un ruso. Fue un líder. De hecho, en esta parte vamos a verlo enseguida. Fue un líder muy, muy bueno para los rusos en esa época, porque los hizo crecer mucho, pero además tenía mucho carisma, mucha decisión, mucho poder, José Stalin. 67 dice, dirigió al ejército rojo en Rusia para expulsar a los contrarrevolucionarios. Pues este líder de la URSS que dirigió al ejército rojo en Rusia para expulsar a los contrarrevolucionarios fue León Trotsky. ¿Ok? 68. Líder de la URSS que aplicó con rigor los postulados del socialismo. Les platicaba yo de este personaje, es José Stalin. En el 68 es José Stalin. 69. Al sistema político empleado por la URSS durante el siglo XX, o sea, el socialismo, los historiadores le han denominado. ¿Cómo le denominaron? Dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado. Eso es lo que diría la guía. Pero no, sí y no. Esta es una expresión que utilizó Carlos Marx en la pregunta número 69. Dirían que es la dictadura del proletariado. Sin embargo, los historiadores le han denominado socialismo utópico, muchachos. Miren, quiero ser muy claro en esto. Carlos Marx le llamó comunismo. Pero el comunismo estaba tan bien organizado que procuraba la economía del país sin que tuviera problema. Todos los países que aspiraban al comunismo llegaron a una etapa, digamos, anterior, que se llamó socialismo. Y eso fue lo que practicaron Rusia, Cuba, etcétera, etcétera. Pero se le llamó socialismo utópico porque algo utópico es algo así como que imposible. Es como algo a lo que no se puede llegar. Por eso los historiadores le han denominado de esta manera. ¿Sale? En la 70, fenómeno político, social y económico que se dio en Italia en el siglo XX, caracterizado por un partido único y que gobernaba con un poder absoluto. Su líder fue Benito Mussolini. Esto es
previo, digamos, a la Segunda Guerra Mundial, empezaban a generarse otros tipos de gobierno diferentes a lo que era el comunismo o el socialismo y el capitalismo. En Italia se llamó fascismo, que viene de faccio, de hacer. Entonces, para los alemanes fue el nazismo, para los rusos fue el socialismo. Y el anarquismo, pues quiere decir sin poder, ¿no? Sin que pongan a alguien en el gobierno. Hay una anarquía cuando hay una ausencia de poder. Personaje del siglo XX que estableció en su doctrina una hegemonía racial y el exterminio de las razas inferiores. A este sí se la saben. ¿Quién es? Adolfo Hitler. Hitler, claro que sí. La obra en la cual Hitler, mientras se encontraba en prisión, expuso sus ideas políticas y sociales, ¿saben cómo se llama? Mi lucha. Mi lucha. ¿En alemán saben cómo se llama? Sí nos había dicho, pero no me acuerdo. Mein Kampf. A ver si lo puedo, a ver si se puede, Mein Kampf. Aquí está, con F. ¿Ya vieron? Mi lucha. Y se escribe así, Mein Kampf de Hitler. ¿Ok? Entonces, para que tengan los dos datos, en cómo se dice en español y cómo se dice en alemán. 73. Política impuesta por el presidente de los Estados Unidos en 1929. Esto fue después, derivado de la crisis o del crack del 29, de la caída de la bolsa de valores de Nueva York, que consistió en aumentar el poder de compra de los consumidores. ¿Saben cómo se llama ese tratado? Es muy importante, porque sí probablemente se los pregunte. Díganme, ¿sí tengo idea o no tengo idea? Yo creo tener algo. Creo que es plan Marshall, ¿no? Para mí creo es el plan New Deal o algo así. Ok, perfecto. Esta es la respuesta correcta. El New Deal. El plan Marshall, Kevin, lo dictaminó Estados Unidos para la reconstrucción de Alemania, de Europa completo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Plan Marshall. La doctrina Monroe, les dije ayer, es América para los americanos. Y el New Deal, es precisamente plan en el que los estadounidenses pretenden reactivar la economía. ¿Qué dice aquí? Consistió en aumentar el poder de compra de los consumidores. Les voy a poner un ejemplo nada más del New Deal. A los americanos que estaban en crisis, para que pudieran tener dinero para gastar, les pagaban $1 por hacer hoyos, por tapar hoyos en las carreteras, digamos en el día. Y en el turno de la noche les daban $1 por volverlos a destapar. El asunto era que corriera el asunto de los dólares para que pudieran ellos volver a consumir y volver a reactivar la economía. Eso fue el New Deal. Y me parece que quien lo establece es el presidente Delano Roosevelt. Pregunta 74. Durante el periodo comprendido entre 1920 a 1960, la pobreza llevó a los habitantes de los países tercermundistas a... Esa también se la deben de saber, es muy fácil. Migrar hacia los países del primer mundo, ¿no? Así es, migrar hacia los países de primer mundo. Ok, luego 75. Uno de los descubrimientos más importantes para evitar la muerte por infección en la primera mitad del siglo XX fue, a ver, díganme, aquí también es fácil, muy fácil. La penicilina. La penicilina, perfecto. 76. Primer país que invadió Alemania y con el que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Se los dije hace un ratito. Polonia, muy bien. Inciso C. 76. Polonia. 77. Fueron causas de la Segunda Guerra Mundial. El incidente en Sarajevo es cuando matan a Francisco Fernando. Ese es en la Primera Guerra Mundial, esa no va.
Resentimiento del Tratado de Versalles, pues sí, de hecho, el alemán más resentido con el Tratado de Versalles fue Adolfo Hitler. Entonces, el número 2 va sí o sí. Si ustedes se dan cuenta de las respuestas, puede ser nada más la A o la B. Y la A está descartada porque es el incidente en Sarajevo. La otra es 2 y 4. Es decir, la formación del eje Berlín-Roma-Tokio, sí. Esta es otra causa. El Congreso de Viena no, ni el desembarco de los aliados porque esto es posterior. El inciso correcto es el inciso B. Aprendan a discriminar así rapidísimo para que tengan las respuestas más rápidamente. 78. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios países formaron el bloque de los aliados. Entre estos destacan, ojo, porque en la Primera Guerra Mundial, el bloque aliado o la Triple Alianza estuvo conformado por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y en la Segunda Guerra Mundial los aliados son, digamos, el bando contrario. Es decir, aquí dice Gran Bretaña, España no, porque España estaba con Franco, Francisco Franco, y ese fue un dictador español de la guerra civil. Él no propuso esto. Entonces Gran Bretaña sí, Francia sí, Rusia sí, pero España no. Alemania, Italia y Japón son el eje Berlín por Alemania, Roma por Italia y Tokio por Japón. Esos no. Gran Bretaña, Francia, Rusia y vamos a ver quién es el otro país que está aquí. Y Estados Unidos. Esta es la buena. En la 78, la respuesta correcta es el inciso C. Aquí, Holanda no estaba contemplado. Y aquí, otra vez, Holanda no está contemplado. Italia pertenecía al bando del eje Berlín-Roma-Tokio. Ok, en la 79, esto lo vimos en Historia de México. Díganme en la 79 cuál es la respuesta correcta. Me parece que es la D. Excelente, es el programa Bracero. Es el programa Bracero. Ok, 80. Esta es un poquito más difícil porque es más específica, pero a lo mejor algunos de ustedes lo saben. El plan Barbarroja de Hitler tuvo como fin en la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué hizo el plan Barbarroja Adolfo Hitler? Iba a ir a invadir Rusia. Iba a ir a invadir Rusia, exactamente. Y precisamente este plan se vuelve un ícono porque cuando entra a Rusia, pues sí avanza prácticamente hasta Stalingrado, pero el invierno ruso mata prácticamente al 80% de sus tropas. Entonces ahí es en donde empieza el gran fracaso de Hitler para poder terminar de conquistar ese espacio que él tenía en mente. Fíjense que a propósito de esta reflexión, quiero decirles que muy probablemente si Hitler no hubiera querido invadir esa parte de los rusos, se hubiera quedado prácticamente con la mitad del mundo, casi la mitad del mundo, de los países que hay en el mundo, muy probablemente no hubiera caído. Fíjense nada más lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, si no hubiera invadido a Francia, si no hubiera invadido a Rusia y se hubiera quedado con el dominio de lo que ya tenía Polonia, Finlandia, los países Suecia, para abajo, pues lo que era Austria, Hungría, Checoslovaquia, hubiera tenido un poder muy, muy importante. Pero la ambición por seguir conquistando parte del mundo fue lo que hizo que se cavara su tumba, ¿no? 81. Dice, evento por el cual Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí se la saben? ¿Fue por el bombardeo de Pearl Harbor? Ok, se bombardearon los japoneses, bombardearon la base militar de Pearl Harbor y que está aquí, el primero, hundimiento del transatlántico Lusitana, es
lo que provocó que Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Y los demás son distractores, porque no tienen nada que ver aquí. 82. En el año 1943 se reunieron los líderes de los países aliados en la ciudad de... Hay dos reuniones anteriores, bueno, dos reuniones previas a que termine la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que la Segunda Guerra Mundial tiene pues muchos eventos, se divide en varias etapas, pero en el 43, en 1943, se reunieron los líderes en la ciudad de Teherán. Después hacen otra reunión en Potsdam, que es en donde se firma ya el final de la guerra, pero en el 43 ellos se reúnen en la ciudad de Teherán. 83. Se conoció como el día D al inicio del desembarco de las tropas aliadas en las costas de Normandía. Normandía. ¿Y Normandía en dónde está? ¿Saben? No. Es una playa francesa. Entonces hagan de cuenta que los americanos cuando entran a la Segunda Guerra Mundial entran con los aliados ingleses. Los franceses estaban completamente derrotados, ¿eh? Había quedado una célula muy pequeña peleando en tierra. Los americanos junto con los ingleses y los rusos hacen un frente común, unen tropas y empiezan a llegar a esa playa de Normandía, desembarcan en Normandía y empiezan a avanzar por ese frente. Los alemanes no se esperaban que llegaran a desembarcar en esa área, estaban muy vulnerables, acababan de perder el frente oriental allá en Rusia, y entonces eso empezó a hacer que los rusos avanzaron por el oriente y que los americanos y los ingleses junto con también tropas rusas empezaran a avanzar sobre lo que era la parte, digamos, la parte de lo que es Europa. Entonces esta playa es icónico porque si no hubieran desembarcado en estas costas en Normandía, muy probablemente no se hubiera terminado la Segunda Guerra Mundial. 84, esa se la saben súper bien. Ciudad en la cual Estados Unidos arroja una bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima. Hiroshima. Ok, ¿y la otra ciudad se la saben? Nagasaki. Nagasaki. En Hiroshima tiran una bomba de uranio. Y en Nagasaki tiran una bomba de plutonio, que son los dos, digamos, los dos compuestos o reactivos nucleares con los que el hombre en ese momento estaba como experimentando. Entonces es importante que sepan que una fue de uranio y otra fue de plutonio. Más adelante los Estados Unidos desarrollan una bomba de hidrógeno. Esa bomba de hidrógeno es la reproducción de cómo se hacen las explosiones en el Sol. A escala muy pequeña, claro. Pero imagínense nada más. Y tienen, bueno, tanto Estados Unidos como los rusos, como yo creo que inclusive los alemanes tienen idea de toda esta tecnología. Viene un periodo muy, muy fuerte de peligro nuclear en el mundo, porque si empezaban a pelear con armas nucleares iba a desaparecer prácticamente el mundo entero. Y por eso es que John F. Kennedy acuerda con el presidente de Rusia, Nikita Khrushchev, el asunto del desarme. Ojo, porque esta cuestión fue muy importante para poder bajar el nivel de armas nucleares que había en el mundo. Los rusos se quedaron ahí cortados porque prácticamente todo el arsenal nuclear quedó en Bielorrusia. Entonces los rusos en lo que es la capital no tenían ya acceso a la mayor parte de su armamento, aunque ahora ya con el tiempo han logrado volverse a poner más o menos a la par. Bueno, pues díganme, ¿qué país no se consideró para la división de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Se acuerdan que se dividió
digamos, a la mitad por el muro de Berlín, pero Alemania se dividió en diferentes partes, ¿no? A los diferentes países. ¿Cuál fue el país que no se tomó en cuenta? Rusia. No, a los rusos les tocó la mitad, que era Alemania oriental. ¿Habrá sido Estados Unidos? Estados Unidos tenía la otra parte de abajo, junto con Inglaterra y Francia. ¿Cuál fue el único país que no se consideró? Alemania. Los mismos alemanes no los consideraron para nada porque dividieron su territorio. Les vuelvo a repetir, a los rusos de un lado, que hicieron ahí la Alemania comunista. Y del lado de Estados Unidos hicieron la Alemania o la República Federal Alemana, que era capitalista. Aquí es en donde empieza la Guerra Fría. No es un enfrentamiento directamente con armas, pero es un enfrentamiento de una carrera de lucha de poderes. ¿Me explico? ¿Quién llega primero a la luna? ¿Quién llega primero a las armas químicas? ¿Quién hace primero la bomba de hidrógeno? Y apoyar a los países para que se vuelvan o comunistas o capitalistas. En el caso de los rusos, el apoyo a Vietnam, a Corea del Norte, a Cuba, ¿no? En el caso de Estados Unidos, el hecho de tratar de, con las armas, combatir, pues ya ven la guerra de Vietnam, precisamente se metió Estados Unidos para que no se volviera comunista y resulta que perdieron los Estados Unidos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Rusia, se atrevieron a mandar pues armamento nuclear a Cuba y tenían toda una base armada para dirigir misiles nucleares hacia Estados Unidos, hacia la Florida, y por eso Estados Unidos pues no se metió durante mucho tiempo con Cuba, porque déjenme decirles algo, Cuba prácticamente tenía dominio americano antes de la revolución que llevó a cabo Fidel Castro. ¿Dudas en esta parte, muchachos? La profe. 86. Organismo creado para asegurar la paz entre las naciones después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que esa sí se la saben a la perfección. Es la ONU. La ONU. Ok, 87. En el periodo conocido como Guerra Fría, el bloque capitalista crea su alianza militar denominada OTAN. Es Organización del Tratado Atlántico Norte. Mientras que el bloque socialista fue... Este es difícil, pero sí se las preguntan. Es el Pacto de Varsovia. Aquí los capitalistas hicieron la OTAN y los socialistas hicieron el Pacto de Varsovia. ¿Ok? Anótenlo por ahí. Plan con el que Estados Unidos busca apoyar económicamente a los países capitalistas europeos. Esta ya se las dije hace un ratito. ¿Cuál es? Marshall. El Plan Marshall. Perfecto. 89. Conflicto originado por la Guerra Fría. Ay, aquí hay varios, ¿no? No, nada más hay uno. ¿Guerra Civil Española? No, la Guerra Civil Española, acuérdate que se da a la par con la Segunda Guerra Mundial. Fíjate bien, Dafne, ¿cuáles son los conflictos originados por la Guerra Fría? La guerra con Corea, porque Corea del Norte sigue siendo de alguna manera de corte socialista y los americanos no querían que fuera socialista y se metieron los rusos y se metieron los americanos. La guerra de Vietnam, se metieron los rusos, se metieron los americanos. La guerra ¿cómo se llama? En China también hubo una revolución. Bueno, una guerra, pues esta es la revolución china, esta es otra cosa diferente. ¿Sale? Entonces son diferentes países como Cuba y los que les mencioné, que son los que originaron conflictos por la Guerra Fría. ¿Ok? Déjenme nada más, que ahora son las 10, todavía nos da tiempecito. Me voy a pasar rapidísimo aquí al primer. Fíjense desde cuándo debieron de haber tenido ustedes ese conocimiento, ¿eh? Estoy en el grupo de primero. Y me voy a pasar a la sesión como del 31, yo creo. Déjenme ver.
No, todavía es más para abajo. Todavía es más para abajo. 31 dije, ¿verdad? Cuba, Corea del Norte, Vietnam, China. Déjenme ver si es aquí o si es acá. Sí, es este de aquí. Desde primer grado de secundaria ustedes debían de haber tenido esta información. Estos son los otros conflictos con el Oriente Medio. El fin del sistema bipolar. Ah, pero aquí ya estoy terminando con el fin del sistema bipolar. Déjenme ver, entonces es antes. Porque quedan ahí algunos países de corte socialista, ¿no? El pacifismo, aquí están. Sí, los denominaron los conflictos regionales precisamente porque atendieron a esta lucha entre Estados Unidos y Rusia. Y los principales fueron la Revolución Cubana, bueno, que como tal tuvo mucho apoyo de los rusos, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam. Esos son los más importantes, ¿sale? ¿Y en dónde termina prácticamente el asunto de la Guerra de Vietnam? Con los acuerdos de París, y aquí se acuerda el fin de la guerra en Vietnam. Así se llama el acuerdo con el que termina la Guerra de Vietnam, los acuerdos de París, que no tienen nada que ver con los del medio ambiente, ¿eh? Porque también hay unos acuerdos de París para el medio ambiente. Ok, ¿dudas hasta aquí? No, profe. Ok, vamos avanzando. ¿En cuál me quedé, Dafne? En la 90. 90. Ok, ahora. ¿El fin de la Guerra Fría dio fin con? Eso se los he dicho mucho en el curso. La La disolución de Rusia y la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín prácticamente es la que marca el final de la Guerra Fría. Las principales transformaciones tecnológicas después de la Segunda Guerra Mundial se dieron principalmente en la industria militar. De hecho, cuando llega George Bush al poder, se le llamó a la época, porque querían acabar con el comunismo, se le llamó la Guerra de las Galaxias, porque inclusive los Estados Unidos han desarrollado armas láser. Y bueno, eso prácticamente no lo dicen en el mundo, pero tienen mucha tecnología. Los americanos, los rusos también, y los alemanes, pero más los americanos. Entonces, las principales transformaciones se dieron en la industria militar. Luego, de los siguientes avances tecnológicos, ¿cuál no se realizó en la segunda mitad del siglo XX? Segunda mitad del siglo XX. Es decir, esto termina en el 2000. Entonces tiene que ser como de 1950 a el 2000. ¿Cuál no se realizó en la segunda mitad? Está difícil, ¿verdad? Bueno, ¿lo ven difícil? La televisión. La televisión sí fue de la primera mitad del siglo XX, exactamente. Es la más vieja de todos estos elementos. El cohete espacial fue ya más nuevo, la computación, telefonía celular. Muy bien, Dafne. 94. En Europa, desde los años 50, se creó un organismo económico que en nuestros días es llamado, bueno, pues la Unión Europea. Aquí, obviamente, que ahorita está tambaleando con la salida de los ingleses de la Gran Bretaña, se llama Brexit, a esta salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, y esto generó algo muy importante, que fue la creación de una moneda única. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase que estamos platicando de los tratados de libre comercio y todo ese rollo? Por cierto,
yo le quedé en esa parte que si nosotros tuviéramos un tratado de libre comercio con América Latina, pero que tuviera las condiciones que tiene esta Unión Europea, pues sería fabuloso porque tendríamos una moneda un poquito más fuerte. Sí tenemos un acuerdo de comercial con América Latina, con Brasil, Argentina, pero no tiene las condiciones que tienen los, ¿cómo se llama? Esta comunidad europea o esta Unión Europea. 95. Al proceso de integración de las economías de todos los países capitalistas en un mercado mundial se le conoce como... Fácil también. Globalización económica. Se llama globalización económica. Vamos por las últimas. ¿Qué país de América Latina, aparte de México, pertenece al grupo de las 5 economías emergentes? Bueno, México, o sea, ha sido emergente y luego va cayendo en la calificación. Siempre nos ha sucedido así. Con el milagro mexicano, ¿se acuerdan que habíamos avanzado y luego retrocedimos y luego volvemos a avanzar? Pero díganme, ¿qué país creen ustedes que sea de las 5 economías emergentes? Brasil. Brasil. Los argentinos, acuérdense que tuvieron, bueno, no sé si sepan, pero tuvieron una gran crisis económica y apenas van saliendo, o apenas de ahí. Y pues Canadá es un país de primer mundo, no es de economía emergente, ¿sale? Los cubanos ya saben cuál es su situación, entonces es Brasil. País de Asia que pertenece al grupo de las de economías del G8. El grupo de los 8 son de los más poderosos del mundo. El G8 es el grupo de los 8 países más poderosos del mundo. ¿Quién será? China. Japón. Japón, así es. Y últimamente, bueno, en la economía ha destacado mucho China, pero no pertenece al grupo de los 8. 98. De los conflictos contemporáneos, ¿cuál dice que tuvo un tinte étnico? Guerra de Yugoslavia. Sí, y van a decir ustedes, pero ¿por qué la guerra de Yugoslavia? Porque esto tiene que ver con, bueno, voy a terminar esta pregunta en esta parte y me regreso a la 98. Ahorita van a ver por qué. El 99, el apartheid, esta es una política que no permitía que hubiera un gobernante de color en Sudáfrica. Entonces, el apartheid se da en Sudáfrica y termina con la llegada de Nelson Mandela, perdón, ya estoy como los de Nelson Mandela, y cuando llega al poder es el primer hombre afroamericano que llega a ser presidente de Sudáfrica. Entonces, el apartheid es esa política en la que no puede gobernar una persona de color. Y aquí el 100. La guerra del Golfo Pérsico trajo consigo la intervención de Estados Unidos y la OTAN para expulsar a Irak de Kuwait. Aquí es en donde muere Saddam Hussein. Creo que este evento no lo tienen tan fresco ustedes, pero es una de las guerras más recientes que tenemos y en donde Estados Unidos mostró su poderío militar, porque Irak invade Kuwait con la intención de quitarle los pozos petroleros, diciendo que es parte de sus reservas. Y inmediatamente los Estados Unidos, como no quieren que dominen el mercado de los energéticos, entra con la OTAN y pues le dan prácticamente una paliza a Irak. Y algo súper importante que sucedió aquí es que muere o condenan a muerte al presidente de Irak, pero de una manera muy, muy, digamos, retrocedieron en el tiempo, porque Saddam Hussein muere ahorcado, muere colgado. A eso lo sentencian y dices tú, bueno, estamos hablando de que estamos por ahí de los 90, ¿no? Entonces no concordaba mucho esta situación y esa ejecución, el momento en el que es colgado, muchos, hay videos pues de este momento
que se dio en la historia a nivel mundial. Entonces, la guerra de Yugoslavia quedamos, ¿verdad? Ese es lo que quede pendiente. Denme un segundito nada más, déjenme lo ubico. Debe de estar por el 32, a ver. Bosnia, Serbia y Croacia. A ver, no. Entonces debe de ser antes, en el 31. No, aquí cae el muro de Berlín, es la perestroika. ¿Saben lo que es la perestroika? La nueva, el nuevo trato, por decirles de alguna manera, así se llamaba esa parte. La nueva guerra con... No, entonces estoy muy atrás, 31, a ver en la 30. La guerra de Corea. Ahí vienen los conflictos, 29. A ver en la 30. Y en la 31. Aquí está. Es nada para que conozcan un poquito de ese conflicto. La muerte de un viejo dictador comunista que lleva décadas en el poder muchas veces marca el principio de grandes cambios. La muerte de Joseph Tito no fue una excepción. Desde 1944 hasta su muerte en 1980, Tito gobernó a Yugoslavia. Yugoslavia era un país poco usual. Estaba dividido en 6 repúblicas, dominadas por distintos grupos étnicos y religiosos, incluyendo a los serbios, que eran ortodoxos, los croatas, que eran católicos, y los bosniacos, que eran musulmanes. Aunque las diferentes repúblicas llevaban siglos de tensiones, Tito había logrado mantener la paz gracias a su gran popularidad y a una política de unidad y fraternidad que reprimía el nacionalismo y los movimientos separatistas. Pero después de su muerte, su famosa unidad se empezó a desmoronar. Todo empezó en Serbia, la república más grande y más poderosa. Slobodan Milosevic, un político del Partido Comunista, rompió con la tradición de unidad y se aprovechó de los viejos odios de los serbios. Tanto aquí como fuera de Serbia, los enemigos de los serbios se están juntando contra nosotros. Y hoy les decimos, no tenemos miedo, no le tememos a la guerra. Esa retórica lo llevó a la presidencia de Serbia en 1987, de donde logró el control del ejército de toda Yugoslavia. La noticia no fue bien recibida en las otras repúblicas. Eslovenia y Macedonia se declararon independientes. Pero cuando Croacia, una república que tenía una cantidad significativa de serbios viviendo en su territorio, trató de separarse, Milosevic envió al ejército a proteger sus intereses. Fue el principio de una guerra civil que duraría años. Pero el conflicto más violento ocurrió cuando Bosnia y Herzegovina también quiso separarse de Yugoslavia. Bosnia era la república más diversa. La mayoría de la población eran musulmanes bosnios, conocidos como bosniacos, pero también había cantidades importantes de croatas y serbios. Los bosniacos, con el apoyo de los croatas, votaron por separarse de Yugoslavia y volverse su propio país. Pero la minoría serbia que vivía dentro del territorio de Bosnia rechazó la independencia. No piensen que Bosnia no se irá al infierno. Si se da una guerra aquí, los musulmanes probablemente dejarán de existir, pues ellos no se pueden defender. En el Parlamento de Bosnia, Radovan Karadzic emergió como el
confíen de la minoría serbia, y esas fueron sus ominosas advertencias. Al poco tiempo, los serbios que rechazaban la independencia de Yugoslavia formaron su propio estado dentro de Bosnia, con Karadzic al mando. Su plan era unificarse con la vecina República Serbia al mando de Milosevic. Con el apoyo de Milosevic y el poderoso Ejército Nacional Yugoslavo, el grupo de Karadzic empezó a tomarse poblaciones enteras en Bosnia, casi todas cerca de la frontera con Serbia. Donde habían musulmanes, las fuerzas serbias asesinaron a cientos de personas y obligaron al resto a escapar. Fue el principio de la llamada limpieza étnica en Bosnia, durante la cual los serbios buscaron expulsar a todos los musulmanes a la fuerza. La violencia causó un éxodo de musulmanes que huyeron hacia otras ciudades buscando amparo. Una de esas ciudades fue Srebrenica. Habían casi 30.000 personas refugiadas en la ciudad cuando llegó el ejército serbio en 1993. En vez de atacarlos directamente, el ejército rodeó la ciudad, impidiendo la entrada y salida de personas y, peor aún, de comida y medicina. Al enterarse sobre las condiciones atroces en Srebrenica, un embajador de la ONU decide tomar acción. Diego Arria, entonces embajador de Venezuela en el Consejo de Seguridad, propone declarar a Srebrenica una zona bajo protección de la ONU. La resolución pasa, pero de poco sirvió. A pesar de las protestas de Arria y otros diplomáticos que visitaron la ciudad sitiada, las Naciones Unidas hizo poco por intervenir. El sitio de Srebrenica continuó, creando hambruna, desesperación y muerte. Finalmente, en julio de 1995, el ejército serbio se tomó la ciudad. Inició un capítulo aún más oscuro de la guerra. En las siguientes semanas, miles de bosniacos fueron violados y torturados. Cuando finalmente los serbios permitieron que los refugiados salieran de la destruida ciudad, los buses salían llenos de mujeres y de niñas. Los hombres y los niños musulmanes habían sido sistemáticamente exterminados, sus cadáveres abandonados en fosas comunes. Ante esta masacre, el resto del mundo finalmente reaccionó. La OTAN, una poderosa alianza militar liderada por Estados Unidos, lanzó ataques contra las fuerzas serbias. Milosevic se vio obligado a negociar la paz y finalmente la sangrienta guerra llegó a su final. Los líderes de este genocidio han pasado las siguientes décadas enfrentándose a la justicia internacional. Milosevic murió de un ataque al corazón en el 4º año de su juicio. Karadzic se escondió durante años, haciéndose pasar por un sanador espiritual en una clínica de medicina alternativa en Belgrado. Fue finalmente descubierto en el 2008 y tuvo que enfrentarse a un tribunal. Después de 8 años, Karadzic fue condenado a 40 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. La justicia llega, tarde, pero llega. Imagino que no habían tenido la oportunidad de ver algún material que tuviera que ver con la guerra de Yugoslavia, ¿verdad? No. Ok, bueno, pues todo esto es parte de lo que tenía en la guía. Aquí les puse en el Classroom, por ejemplo, un video que tiene que ver con la ley del timbre para la independencia de las 13 colonias. Les puse también una página que habla de la revolución de 1830 para que puedan entender estas dos revoluciones del 30 y del 48. Es muy fácil porque está muy resumido, vean. Y aquí los lleva a la revolución de 1848 para que la puedan revisar. Y les puse aquí otra de por qué Puerto Rico es un país que pertenece a la Unión Americana. Y en les puse el Tratado de Versalles, que fue en realidad lo que quiero que tengan aquí es los puntos principales del Tratado de Versalles. Crear la Sociedad de Naciones, obligar a Alemania a aceptar total responsabilidad moral, ¿dónde está lo de reducir el ejército alemán a 100,000 soldados? ¿Sale? Entonces les dejé todavía un materialito ahí para que puedan
apoyar las preguntas que tienen en su guía. Muchachos, ¿dudas? No, No, profe. maestro. No, Ok, maestro. perfecto. No sean malitos. Entonces, váyanme colocando su asistencia por apellido para que yo pueda tener el registro de esta sesión. Y si no hay ninguna otra duda, muchachos, y en cuanto pongan su asistencia, pueden retirarse. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Nos vemos al ratito. Nos vemos al ratito, Dafne.